Algo que hace único al buceo es que lo puedes disfrutar en muchos ambientes diferentes, con características que lo convierten en algo especial. Además de los arrecifes de coral y el océano templado, el buceo es muy popular en lagos, embalses, manantiales, canteras inundadas, ríos y entornos de buceo creados por el hombre. En todos ellos, 6 condiciones medioambientales te afectarán como buceador, aunque el modo y el alcance dependen del ambiente. En la mayoría de ambientes, las temperaturas varían estacionalmente, aunque el agua también tiende a formar capas de temperatura, enfriándose a medida que alcanzas profundidad. La profundidad a la que encuentres el agua más fría dependerá del ambiente, la estación y el movimiento del agua. Lo importante es llevar protección en función de la profundidad planeada. La visibilidad puede variar desde solo 1 metro o unos pies hasta más de 30 metros, 100 pies. Normalmente se suele definir como la distancia en que puedes reconocer a un buceador en posición horizontal. Tal como sucede con una tormenta de arena en el aire, el aumento de partículas en el agua reduce la visibilidad. El movimiento del agua, las condiciones climáticas, el plancton y la composición del fondo marino pueden contribuir al aumento de partículas suspendidas y a una visibilidad reducida. Una visibilidad reducida no significa necesariamente una inmersión mediocre. Lo que ves es mucho más importante que la distancia a la que lo ves. Sin embargo, una visibilidad reducida dificulta el permanecer con los compañeros. Así que mantente cerca, tómate tu tiempo y vigilaos el uno al otro. La navegación suele requerir más atención, siendo más fácil desorientarse mientras asciendes y desciendes. Tal y como has aprendido, es más fácil descender y ascender a lo largo del fondo o una cuerda. Esto se hace especialmente factible en condiciones de visibilidad reducida. No obstante, puedes usar el ordenador de buceo para observar tu profundidad si no dispones de una referencia. Si la visibilidad es tan escasa que no te estás divirtiendo, lo mejor es no realizar la inmersión o interrumpirla si ya la has comenzado. El agua cristalina también puede desorientar. Como antes, una referencia siempre ayuda. Puedes estar muy lejos de tu compañero, incluso si os podéis ver. Recordad estar siempre cerca. Los 2 tipos de movimientos del agua que más te influyen como buceador son las olas y las corrientes. En esta sección veremos con más detalle cómo las olas afectan al buceo. Las corrientes afectan al buceo porque es imposible nadar contra corriente, excepto si es muy débil, de modo que deberás usar las técnicas apropiadas. Ya que suelen ser más potentes en superficie y más débiles en el fondo, planifica una inmersión en corriente intentando evitar nadar mucho en superficie. Comienza tu inmersión nadando en una corriente moderada. De esa forma, cuando regreses, la corriente te ayudará a ir hacia tu punto de salida en lugar de alejarte de él. Especialmente en la superficie, no nades contra ninguna corriente, a menos que se trate de una muy débil. Hacerlo puede cansarte. Nada en sentido perpendicular a la corriente para alcanzar la orilla, para alcanzar una cuerda colocada tras el barco de buceo con este propósito, o para salir de la corriente dependiendo de la situación. Cuando estés buceando desde un barco, si la corriente no te permite llegar a la embarcación, mantén la calma, permanece junto a tu compañero, infla tu BCD y usa los dispositivos de señalización para hacer que el barco te recoja. El buceo a la deriva te ayuda a manejar las corrientes, ya que te permite flotar con ellas. Se trata de una forma estimulante de buceo que es muy popular en lugares donde predominan las fuertes corrientes oceánicas. Puedes aprender las técnicas en el curso PADI Drift Diver. La composición del fondo marino puede ser de limo o barro, arena, roca, coral o vegetación, estando presente más de uno en la mayoría de los sitios de buceo. Independientemente del tipo, evita tocar el fondo para no alterarlo y que reduzca la visibilidad. Para evitar cortes y picaduras, y para no dañar la vida acuática. Permanece con flotabilidad neutral con tu equipo en un perfil aerodinámico muy por encima del fondo. Si debes tocar el fondo, elige un lugar que no sea peligroso y que carezca de vida acuática sensible y apóyate de forma suave, con poco más que la punta de las aletas. Cuando estés cerca del fondo, observa dónde colocas tus pies y manos. Cuando camines por el agua en una inmersión en orilla, el contacto con el fondo será inevitable. Si es necesario mientras buceas, lleva botas de traje húmedo para reducir el riesgo de cortes por rocas o picaduras al pisar la vida acuática. Camina por el agua lo suficiente hasta poder nadar. La luz solar afecta la cantidad de luz que tienes bajo el agua, aunque también puede provocar quemaduras, quizás la lesión más común entre los buceadores, aunque es muy fácil de evitar. Usa protección solar y permanece en la sombra siempre que puedas.
Tápate con ropa y recuerda que puedes quemarte incluso cuando está nublado. Una exposición prolongada y repetida a la luz solar puede dañar tus ojos, así que usa unas buenas gafas de sol para protegerlos. Hay inmersiones estupendas tanto en agua salada como en agua dulce. Tus destrezas son válidas para ambas, aunque hay algunas diferencias entre ellas. El agua dulce es menos densa y no necesitas tanto peso, de modo que comprueba el lastre adecuado cuando cambies de agua salada a dulce o viceversa. Los ambientes marinos tienden a tener más vida acuática y más movimiento del agua, olas, corrientes y mareas. Los ambientes de agua dulce suelen tener fondos que se alteran fácilmente y tienen diversas capas de agua fría a medida que alcanzas profundidad dentro de la zona de profundidad recreativa. Como buceador, desarrollas la capacidad de evaluar las condiciones de buceo. Aprenderás esto de tu instructor, de otros buceadores y de la experiencia. Para que puedas evaluar las condiciones de buceo en función del tiempo, la estación, el movimiento del agua, el aspecto del agua. Informes en línea y de otros buceadores, así como de inmersiones previas en sitios similares. Tu evaluación incluye decidir si bucear o no. Si tienes dudas, obtén más información sobre cómo manejar el problema si puedes. Si no puedes afrontar el problema, entonces ve a otro sitio o realiza la inmersión cualquier otro día. Recuerda que a la hora de la verdad, eres tú quien decide si bucear. Tú eres responsable de tu propia seguridad, por lo que solo tú puedes tomar la decisión final de realizar la inmersión. Tal y como hemos visto en la sección 1, una orientación medioambiental te enseña a identificar los elementos únicos de un ambiente determinado. Aprenderás a evaluar las condiciones y a eliminar posibles preocupaciones. La orientación mejora tu seguridad, aunque también hace más interesante, gratificante y divertida la inmersión. Cada buceador tiene sus límites. Tanto si eres nuevo como si tienes experiencia, bucea dentro de tus límites. Esto significa que no debes sobrepasar los límites de entrenamiento y experiencia. También implica que permanezcas dentro de tus límites de comodidad. Esto es de vital importancia porque las estadísticas muestran que bucear fuera de los límites personales contribuye a los incidentes y accidentes. Es así porque algunas formas de buceo pueden tener peligros que no son obvios. Se requiere de entrenamiento para reconocerlos y evitarlos. Puede provocar una falsa sensación de seguridad. En ocasiones, si todo va bien, un buceador sobrepasa sus límites. Por ejemplo, entrando en un buque hundido sin el entrenamiento o el equipo adecuado y salir sano y salvo. Desafortunadamente, esto le anima a hacerlo de nuevo. Cuando surge un problema, sin embargo, el buceador no cuenta con la preparación para gestionarlo. La ansiedad puede provocar que los buceadores omitan posibles problemas. Esto ocurre cuando los buceadores son conscientes de haber sobrepasado sus límites y se centran demasiado en esto, distrayéndose con otras preocupaciones. Amplía tus límites siguiendo con tu formación y adquiriendo experiencia poco a poco. No dejes que la presión de tus colegas te anime a bucear más allá de tus límites o comodidades. Sugiere una inmersión más conservadora o bucea con otro compañero que quiera bucear dentro de tus límites. Esto no es solo la mejor elección por razones de seguridad, sino también porque disfrutarás más buceando con confianza y no con preocupación. La excepcional vida que ves bajo el agua es uno de los atractivos más especiales del buceo. Puede ser tu razón principal para bucear. La mayoría de los organismos acuáticos son fascinantes, preciosos e inofensivos. Como buceador, tus interacciones pueden ser pasivas o activas. Generalmente interactúas de forma pasiva, lo cual implica no molestar a la vida acuática. Nada de forma lenta y suave, y sé sensible al mundo submarino que te rodea. Cuanto menos molestes, más verás. Las interacciones activas son aquellas que afectan directamente a los organismos acuáticos. Algunas de ellas, como tocarlos, moverlos o asustarlos, son perjudiciales y deben evitarse. Algunas interacciones activas son razonables, pero la gran mayoría pueden resultar dañinas. Incluso cuando no es lo que pretendías. De modo que interactúa de forma pasiva. Gran parte de los animales que ves son inofensivos, aunque algunos sí pueden herirte. En términos generales, podríamos agruparlos entre los que pican y o pinchan y los que pueden morder. Los que pican y o pinchan incluyen medusas, coral de fuego y similares, peces león y peces escorpión, rayas látigo, erizos de mar y cónidos.
Los que muerden incluyen morenas, tiburones, barracudas, pulpos, langostas y cangrejos. La mayor parte de las heridas que se producen bajo el agua son consecuencia del descuido del buceador que provoca una reacción defensiva por parte del animal. Puedes reducir en gran medida el riesgo de lesiones bajo el agua tratando a todos los organismos con respeto. Mantente muy por encima del fondo. Lleva un traje isotérmico y guantes si está permitido en la zona, y observa dónde colocas tus pies y manos. No toques a los animales acuáticos, especialmente a aquellos que no reconoces. Si ves un animal agresivo, como un gran tiburón, mantén la calma y permanece cerca del fondo. No nades hacia él, pero tampoco lo pierdas de vista. Seguramente seguirá su camino. Pero si parece agresivo o muy curioso y no estás cómodo, nada despacio por el fondo hacia la salida y abandona el agua. La mayor parte de las heridas producidas por vida marina son moderadas, aunque varían desde molestias hasta potencialmente mortales. En todos los casos, lo primordial es controlar la respiración, proporcionar RCP y controlar la hemorragia grave si es necesario. Proporciona asistencia médica y busca los servicios de emergencia en caso de heridas graves, reacciones severas o cuando no responda al tratamiento. Aprenderás más sobre estos tipos de emergencias en los cursos PADI Rescue Diver y Emergency First Response Primary and Secondary Care. Cuando se trata de heridas provocadas por la vida marina, se suele pensar en animales, pero las algas y otra vegetación también pueden presentar ciertos riesgos. El principal peligro es quedarte enredado, de modo que mantén tu kit en un perfil aerodinámico y aléjate de las densas zonas de crecimiento. Si te quedas atrapado, retrocede, pero no te gires. Esto suele empeorar las cosas al envolverte. Deja que tu compañero te libere si es necesario. La inmersión desde la orilla es popular y será tu única opción en algunos lugares. Comienza una inmersión desde la orilla evaluando las condiciones y planificando la inmersión con tus compañeros. Lo normal es ponerse todo el equipo excepto la máscara, las aletas y el snorkel. Camina hacia el agua y ponte la máscara y el snorkel antes de entrar. Puedes caminar para entrar y salir. Aunque en algunos lugares podrás entrar dando un paso de gigante desde un muelle o plataforma y salir por la escalera, o usando escaleras que entren directamente en el agua. Si caminas desde la orilla, presta atención a la composición del fondo y a la vida acuática frágil y peligrosa sobre la que puedes pisar. Llevar protección en los pies es de sabios. Una técnica muy común es caminar hasta que el agua sea lo suficientemente profunda para nadar y ponerte las aletas. Entonces, dependiendo del sitio de buceo, podrás descender y nadar hacia el fondo, o nadar en superficie y descender mediante una cuerda flotante. Normalmente asciendes y sales del agua, repitiendo estos pasos a la inversa. Ten en mente que no puedes caminar en algunos ambientes, así que necesitarás encontrar alguna otra manera de llegar a aguas suficientemente profundas para nadar. Además, cuando planifiques tu inmersión, recuerda planificar el suficiente ahorro de aire para usar durante la salida. Algunos sitios de buceo requieren entrar con oleaje moderado. Como nuevo buceador, significa que debes entrar desde una playa con poca pendiente, con olas a la altura de la cintura o inferiores. Entender los principios del movimiento del agua te ayudará a entrar con oleaje moderado. Las olas rompen, formando el oleaje, en agua levemente más profunda que su propia altura. Las olas vuelcan al rozar el fondo, de modo que prestando atención al lugar donde rompen, puedes tener una idea de la profundidad. Las olas provocan el oleaje y la resaca. El oleaje es un vaivén provocado por las olas que pasan por encima. La principal preocupación es no dejar que te empujen hacia las rocas o a cualquier otro lugar peligroso. A medida que desciendes, el oleaje se disipa. La resaca se produce cuando el agua de las olas que ya han roto vuelve a meterse mar adentro por debajo de las olas rompientes. La resaca es proporcional al tamaño de las olas y el grado de inclinación de la playa. La principal preocupación es que puede desequilibrarte, aunque con oleaje moderado no es muy fuerte. Las olas suelen acercarse a la orilla con cierto ángulo, lo cual provoca una corriente a lo largo de la orilla. Una corriente a lo largo de la orilla fluye de forma paralela a la costa y suele moverte hacia la orilla durante la inmersión. Puedes planificarlo nadando en la corriente durante la inmersión o planificando la salida en algún lugar de la orilla.
En ocasiones, las olas chocan contra una obstrucción que impide que el agua vuelva al mar por el fondo. Cuando esto ocurre, el agua puede canalizarse en dirección al mar a través de una estrecha apertura. Pasada la apertura, el flujo se disipa. Esto se conoce como corriente de resaca o corriente rápida. Las corrientes de resaca pueden ser alarmantes porque pueden alejarte de la orilla rápidamente, y porque es muy difícil nadar contra ellas. La mayoría de los accidentes relacionados con las corrientes de resaca son resultado del pánico y no de la corriente en sí. Si te encuentras una, no luches contra ella. Infla tu BCD y nada a un ritmo sostenible a través de ella hasta que te liberes, y posteriormente nada hacia la orilla. Algunas zonas pueden tener recomendaciones específicas referentes a las corrientes de resaca. Un viento que sopla desde la orilla puede desplazar el agua de la superficie del mar. Esto provoca una surgencia, que es agua más profunda que sube para sustituir al agua en superficie. Las surgencias suelen provocar que las condiciones de buceo sean más claras aunque más frías, así que necesitarás más protección. La gravedad de la Luna y del Sol tira de los océanos provocando una leve oscilación. Mientras la Tierra gira, se crean las mareas, un aumento y descenso del nivel del mar. Las mareas provocan corrientes, especialmente cuando fluyen a través de una zona estrecha, y pueden cambiar la visibilidad. Los cambios de la marea pueden ser desde importantes hasta imperceptibles, aunque son muy predecibles. Por norma general, el mejor momento para bucear es con la marea alta. Puedes encontrar el horario y la altura de las mareas locales en línea o incluso con aplicaciones para móvil. Si los cambios en la marea son importantes, pídele a un profesional de buceo que te oriente sobre las técnicas más apropiadas. Ahora veamos las técnicas que se usan para entrar al agua con oleaje moderado. Empieza por observar el lugar donde rompen las olas y el patrón que siguen para entrar cuando no haya olas o cuando sean muy pequeñas. Entra con todo puesto pero sin aletas, respirando por el regulador y con suficiente aire en tu BCD para flotar. Con tu compañero, camina rápido hacia aguas más profundas. Cuando venga una ola, permanece en esta posición de esta forma para que tu máscara y tu regulador no se salgan. Si estás usando un flotador, átalo detrás de ti. Cuando estés en aguas lo suficientemente profundas para nadar, ponte las aletas y nada por la superficie. La idea es que atravieses el oleaje lo más rápido posible. Cambia tu snorkel para ahorrar aire si vas a nadar un poco antes de descender. Al final de la inmersión, sal a la superficie fuera de la zona de oleaje. Comprueba el patrón de las olas y planifica tu entrada para que coincida con un momento de calma. Cuando estés listo, cambia el regulador y nada sobre la superficie hacia la orilla con tu compañero. Cuando llegues a aguas suficientemente tranquilas para caminar, desinfla tu BCD para que puedas mantenerte en pie y caminar con firmeza. Prestando atención a las olas, quítate las aletas y camina hacia la orilla rápidamente. Lidia con las olas tal y como hiciste antes. Si te caes y te cuesta levantarte, no lo intentes. Gatea hasta que estés casi fuera y pídele a tu compañero que te ayude a levantarte. Como buceador, casi siempre, realizarás inmersiones desde un barco. Para prepararte para inmersiones desde un barco, inspecciona tu equipo con suficiente antelación y asegúrate de que está marcado para que no se confunda con el de ningún otro compañero. El espacio será limitado, así que guarda todo lo que puedas en la bolsa. Coloca en el fondo de la bolsa lo que vayas a necesitar en último lugar y lo que vayas a necesitar en primer lugar arriba del todo. Lleva todo lo que quieras para el tiempo que pases a bordo. Ropa seca, bebidas, refrigerios, protección solar, toallas y otros. Deberás estar bien descansado y debidamente alimentado. Aunque también debes tomar medidas contra posibles mareos. Los mareos no suelen tener efectos de larga duración contra la salud, aunque sí pueden arruinar tu viaje. La medicación adecuada está disponible directamente sin receta en casi todas las zonas, aunque debes consultar a tu médico si tienes preguntas sobre qué es lo más adecuado para ti. Con el barco en movimiento, permanece al aire libre y mira al horizonte. Si empiezas a sentirte mal, no vayas a proa. Te sentirás peor, y aléjate de los humos del motor. Si crees que vas a ponerte mal, puedes llevar a alguien contigo como medida de precaución e ir a la barandilla de sotavento. Cuando vayas a bucear desde un barco, llega con suficiente antelación respecto a la hora de salida y almacena tu equipo según las instrucciones de la tripulación. Las embarcaciones charter de buceo suelen pasar lista antes de la salida. Esto se hace por tu seguridad, ya que pasarán lista o usarán cualquier otro procedimiento tras cada inmersión para asegurarse de que todo el mundo está a bordo. Sigue el procedimiento que use la tripulación.
La ruta en barco puede durar desde minutos hasta horas. Si el trayecto es muy corto, ponte el equipo antes de que el barco abandone el muelle. Lo común es, no obstante, preparar tu kit pero esperar hasta que estés cerca o en el sitio de buceo para planificar junto a tu compañero, ponerte el traje y el resto del equipo. Tras preparar todo tu equipo y comprobar que el cilindro está lleno, cierra la válvula del cilindro y purga el regulador hasta que llegues al sitio. Ten cuidado al moverte mientras transportas o llevas el equipo, ya que es muy fácil perder el equilibrio con el balanceo del barco. Asegura tu equipo, incluso si te alejas un momento. Las olas o incluso la estela del barco pueden hacer que caiga y lastime a alguien, que se rompa o incluso que caiga por la borda. La mayoría de los barcos de buceo tienen estantes y cuerdas elásticas. En caso contrario, recuesta tu kit sobre el cilindro y bloquéalo para que no se mueva ni se caiga. En el sitio de buceo, el Dive Master dará un briefing sobre el sitio, incluyendo los lugares interesantes para ver, posibles peligros, condiciones y otra información que tú y tus compañeros necesitéis para planificar la inmersión. Si se trata de la primera inmersión del día, es posible que también cubra procedimientos generales de buceo, cuestiones de seguridad y demás información que no sea necesario repetir antes de cada inmersión. Suele incluir la señalización de retirada de emergencia. Asegúrate de que conoces la señal y lo que deberías hacer si la oyes. Tras el briefing, comprueba las condiciones y la dirección de la corriente. Una vez creado o revisado el plan de buceo, estás listo para ponerte el kit y entrar en el agua. En inmersiones desde barcos pequeños, puede que te pongas el equipo, lleves a cabo el control de seguridad antes de la inmersión y te sumerjas rodando hacia atrás. También puedes colocar tu kit en el agua y ponértelo una vez dentro. En barcos de buceo más grandes, sueles ponerte el kit sentado. Ponte todo excepto las aletas y lleva a cabo el control de seguridad antes de la inmersión junto a tu compañero. Ve a la zona de entrada y notifica al Dive Master que estás listo para entrar. Ponte las aletas, apóyate en un compañero o en algo para no caerte. Y dale al Dive Master cualquier equipo especial que quieras que te alcance una vez estés en el agua. La tripulación, normalmente, recomienda una técnica de entrada adecuada al barco en cuestión, las condiciones y tus características físicas. La mejor entrada suele ser la más fácil. En inmersiones desde un barco, y dependiendo de las condiciones y la profundidad, seguirás una cuerda hacia el fondo. En muchos sitios, sigues hasta el fondo o hasta la profundidad planeada, nadando en corriente tal y como has aprendido. Cuando tú o alguno de tus compañeros alcance el límite de tiempo, aire u otro tipo, debes darte la vuelta y regresar. Cuando alcances la cuerda, úsala como referencia de ascenso y realiza tu parada de seguridad cerca de ella. O sujétate a una barra o una cuerda independiente que muchos barcos colocan en el lateral. Cuando pases por debajo o al lado del barco, mantente bien alejado de las turbinas del barco. No te acerques a ellas, aunque el motor del barco esté apagado. Las turbinas del barco pueden provocar lesiones catastróficas, a menudo letales, con poca antelación. De modo que, imagina que van a arrancar a toda máquina en cualquier momento y sin previo aviso. Tras tu parada de emergencia, sal a la superficie enfrente o cerca del barco, establece flotabilidad y haz la señal a la tripulación de que estás bien. Si no hay corriente, puedes salir a la superficie por la escalera del barco. Si tienes que salir a la superficie lejos del barco, debido a la falta de aire, o a que no lo encuentras porque te has desorientado, presta atención a los barcos en movimiento. Usa tus dispositivos de señalización en superficie para hacerte más visible si es necesario. No nades justo por debajo de la superficie. No eres visible para los barcos y podrías ser golpeado por uno. Puedes mantenerte en la superficie y visible o lo suficientemente profundo para librarte de los barcos en movimiento. El modo en que sales del agua al barco varía. En barcos de buceo más grandes, es muy común usar la escalera de salida tal y como viste en la sección 2. En inmersiones desde barcos pequeños, no sueles tener una escalera adecuada. Así que es común quitarte el equipo en el agua, subir a bordo y tirar de tu equipo. Sigue con las aletas puestas si te ayudan a salir. Si debido a tus limitaciones físicas no puedes subir por la escalera, también puedes usar esta técnica en inmersiones desde barcos de buceo más grandes. Se usan cuerdas para bucear en corrientes de suaves a moderadas sin ser arrastrado detrás del barco. Tras realizar el control de seguridad antes de la inmersión, sueles entrar al agua.
y posteriormente agárrate a la cuerda de amarre cable del ancla. Usa la cuerda de amarre cable del ancla para mantener tu sitio mientras desciendes. Deberás descender poniendo una mano debajo de la otra. Como norma general, la corriente suele ser más débil en el fondo. Nada hacia ella para bucear. Para ascender, vuelve a la cuerda de amarre cable del ancla y asciende a lo largo de ella. Haz tu parada de seguridad y posteriormente asciende a la cuerda de buceo. Sigue la cuerda de buceo hasta la escalera o la cuerda de ruta. Sujétate a la cuerda de ruta hasta que llegue tu turno para salir del agua. Si pierdes el contacto con la cuerda y no consigues recuperarla, emerge a la superficie y nada rápidamente a través de la corriente para interceptar la cuerda de ruta. Si pierdes la cuerda de ruta, infla el BCD. Hazle una señal a la tripulación para que te recojan y despliega tus dispositivos de señalización en superficie. Relájate, pueden tardar un poco hasta que el resto de buceadores estén a bordo y puedan venir por ti. La tripulación puede advertirte de otros procedimientos que usen para inmersiones en corrientes. No pasa a menudo, pero si emerges y no ves el barco, mantén la calma, establece una flotabilidad positiva y espera a que te recojan. El barco ha podido levar anclas, o el capitán puede haber decidido abandonar la posición inicial por una emergencia. Si hay una cuerda de amarre cable del ancla en la zona, agárrate a ella. Utiliza tus dispositivos de señalización en superficie para que al barco le resulte más fácil encontrarte cuando regrese. Si la orilla y una salida razonable están lo suficientemente cerca para que puedas alcanzarla siendo realista sin agotarte, nada despacio hacia ella. Como norma general, la planificación del buceo tiene 4 etapas. La planificación por adelantado comienza con la decisión de ir a bucear. Decides por un compañero. Elegís un sitio de buceo. Acordáis el objetivo. Programáis la logística y comprobáis las condiciones de buceo, así como las condiciones meteorológicas, de oleaje, mareas y similares. La planificación de la preparación suele comenzar varios días antes. Inspecciona tu equipo y comprueba que el cilindro está lleno. Vuelve a comprobar las condiciones si han pasado varios días desde que lo hiciste por última vez y empieza a empaquetar tu equipo de la forma adecuada. Los preparativos de última hora son los que haces justo antes de partir. Vuelve a comprobar las condiciones, si es necesario, para cambios de última hora. Informa a alguien de dónde vas, a qué hora tienes pensado volver y qué debe hacer si te retrasas, así como de tu número de teléfono móvil. Recoge todos los objetos personales que quieras llevar contigo, tales como tarjeta de certificación, protección solar, smartphone o tableta, bebidas y similares. Empaqueta la bolsa del equipo con todo lo restante y confirma que no te olvidas nada. La planificación antes de la inmersión es el plan de buceo real, en función de lo que te encuentres en el sitio. Deberás anticipar, hablar y planear cuantos más detalles mejor. Evalúa si las condiciones son aceptables. Tómate todo el tiempo necesario. Si no es así, cambia de sitio o cancela la inmersión. Acordad técnicas, incluyendo dónde y cómo entrar y salir, así como la ruta. Repasa las señales y los métodos de comunicación cuando sea necesario. Acuerda con tu compañero los procedimientos en caso de que os separéis, así como los límites de tiempo, profundidad y suministro de aire. También deberíais hablar de qué haréis en caso de emergencia. La pizarra de planificación de buceo tiene apuntes que te ayudarán con la planificación antes de la inmersión. El buceo cuenta con unas estadísticas de accidentes menores que muchos otros deportes y actividades, pero aún así, existen una serie de peligros y riesgos. No puedes respirar bajo el agua, de modo que el sentido común te dice que nadar o bucear en el agua presenta ciertos riesgos y peligros. Ya sabes que algunos de los riesgos están asociados a respirar con aire comprimido. Parte de lo que has aprendido como nuevo buceador te ayudará a reducir y manejar esos riesgos. Aunque como todo en la vida, no lo puedes eliminar completamente. Para reducir la probabilidad de estos problemas, bucea dentro de tus límites, mantente en forma y cuida tus destrezas. Sigue siempre las pautas de buceo seguro, cuenta con el equipo necesario y actúa según tu entrenamiento, incluso cuando no parezca necesario. Recuerda que bajo estrés sueles hacer lo que tienes como costumbre, por lo que conserva costumbres que te ayuden a prevenir y manejar los problemas. Somos humanos y cometemos errores.
Seguir los procedimientos adecuados y tener el equipo necesario te ayudarán a remediar esto proporcionándote un margen de error. Con el equipo y las costumbres de buceo adecuados, tendrás menos problemas, y los que tengas serán de poca importancia. Estarás más preparado para manejar los problemas de forma rápida y efectiva. El siguiente apartado trata sobre la gestión básica de problemas. Aunque debes tener en cuenta que continuar tu formación de buceo aumenta y mejora lo que aprenderás en este curso. Por ejemplo, se recomienda que realices los cursos PADI Rescue Diver y Emergency Oxygen Provider, así como el entrenamiento Emergency First Response Primary and Secondary Care, especialmente si piensas bucear lejos de asistencia médica inmediata, socorristas o guías de buceo profesionales. La mayoría de las situaciones de angustia por parte de un buceador se producen en la superficie. Puedes controlar o evitar gran parte de estos problemas haciendo lo que te han enseñado, buceando dentro de tus límites, relajándote durante la inmersión y estableciendo y conservando una flotabilidad positiva en la superficie. Si tienes algún problema en la superficie, intenta establecer inmediatamente flotabilidad. Infla el BCD con la boca o suelta los lastres. Detente. Piensa. Y posteriormente actúa. Pide ayuda si la necesitas. Evita que un problema de poca importancia se convierta en un problema serio. Si tienes que ayudar a otro buceador en la superficie, tendrás que reconocer que necesita ayuda y su estado de ánimo. Los buceadores que tienen control de la situación, no tienen pánico, suelen hacer una señal o pedir ayuda, aparentan estar relativamente relajados y actúan de forma controlada y deliberada. Normalmente responden y siguen las instrucciones, mantienen el equipo en su sitio y establecen flotabilidad. Los buceadores fuera de control, en pánico, actúan de forma instintiva como consecuencia del miedo, en lugar de usar acciones controladas y deliberadas basadas en su entrenamiento. Se resisten de forma violenta y gastan muchísima energía en mantenerse a flote, por lo que a menudo se agotan. No suelen establecer flotabilidad, aunque se subirán en algo o alguien para evitar ahogarse. No llevan puesta ni la máscara ni la boquilla, y suelen tener los ojos muy abiertos, pero no ven. No atienden a las instrucciones y realizan movimientos rápidos y erráticos. Los buceadores en pánico necesitan atención inmediata porque pueden continuar con este problema hasta agotarse físicamente, momento en el que corren el riesgo de hundirse y ahogarse. Sigue estos 4 pasos cuando ayudes a otro buceador. En primer lugar, establece tu propia flotabilidad y la del buceador. Lo ideal sería lanzar o extender algo que flotara. Si para ayudarlo debes tomar contacto con él, establece una buena flotabilidad antes de hacerlo, y a continuación infla el BCD de la víctima o suelta sus lastres. En segundo lugar, tranquiliza al buceador animándolo. En tercer lugar, ayuda a que el buceador recupere el control de la respiración. Haz que respire de forma profunda y lenta para que se relaje. Si las circunstancias lo permiten, haz que el buceador se recupere antes de continuar con cualquier otra actividad. Por último, ayuda al buceador a llegar al barco u orilla. Incluso si no ha entrado en pánico, puede necesitar ayuda debido a los calambres en las piernas o a otros problemas. Aprenderás a remolcar a tu compañero durante el entrenamiento. Un buceador inconsciente en la superficie puede haber tragado agua, perdido el conocimiento por fatiga o cansancio, sufrido un infarto, lesiones por sobrepresión pulmonar o padecido cualquier otro problema severo. Necesita ayuda inmediata. Tu prioridad debe ser comprobar su respiración y comenzar con las respiraciones de rescate si es necesario. Si flota boca abajo, puede parecer que está descansando u observando algo bajo el agua, pero podría estar inconsciente. La buena comunicación entre compañeros evita confusiones. En cualquier caso, confirma que esté consciente si flota de este modo durante un largo periodo de tiempo. Da por hecho que un buceador que flota en una postura extraña o que entra en pánico y de repente deja de moverse, está inconsciente. Para ayudar a un buceador inconsciente, establece tu propia flotabilidad y la de la víctima. Pide ayuda a alguien que esté en un barco o en la playa. Comprueba si respira y, si no lo hace, comienza las respiraciones de rescate. Por último, saca a la víctima del agua sin dejar de aplicar las respiraciones de rescate si es necesario. Más adelante veremos con más detalle qué hacer posteriormente. Puedes controlar o evitar gran parte de estos problemas haciendo lo que te han enseñado. Relájate mientras buceas. Planifica el consumo de aire junto a tu compañero, obsérvalo de cerca
y bucea dentro de los límites de tu experiencia y entrenamiento. Hemos visto el sobreesfuerzo anteriormente, aunque vamos a repasarlo porque se trata de un problema muy común bajo el agua. Para prevenir el sobreesfuerzo, relájate y respira lenta y profundamente. Evita las actividades intensas. Si crees que estás sufriendo un sobreesfuerzo, puedes sentir que te falta el aire si tu demanda de aire es mayor que la que tu regulador puede suministrarte. Si ocurre, no ignores esa sensación. Recuerda detenerte y sujetarte a algo que no te dañe si es posible. Coral muerto en este caso. Relájate, respira lentamente hasta que recuperes la respiración y posteriormente continúa a un ritmo más lento o cancela la inmersión si es necesario. El regulador de tu scuba ha sido diseñado para que si te falla, el flujo sea continuo, como puedes ver, en lugar de cortarte el suministro de aire. Puedes respirar por un regulador en flujo continuo, pero nunca introduzcas completamente la boca en él, en parte porque hay riesgo de lesiones por sobrepresión pulmonar si el flujo es alto, pero principalmente porque puede salirse de tu boca o inundar tu máscara. En lugar de eso, apriétalo contra la parte exterior de tus labios de este modo, dejando escapar lo sobrante. Si te ayuda, introduce un extremo de la boquilla en tu boca y posteriormente toma el aire que necesites sorbiéndolo, como si estuvieras bebiendo agua de una fuente. Comienza tu ascenso inmediatamente, ya que el flujo continuo hará que tu suministro de aire se agote enseguida, pero asciende a un ritmo seguro. Obviamente, comprueba que el regulador haya superado las revisiones correspondientes antes de usarlo de nuevo. Practicarás esta destreza durante la inmersión 4 en aguas confinadas. En el tema sobre las plantas acuáticas, has aprendido que el enredo no es muy común. Un sedal, un hilo desprendido de un carrete o viejas redes de pesca pueden hacer que te enredes, aunque puedes evitarlo si te mueves lentamente, estando alerta, observando por dónde vas y manteniendo tu kit en un perfil aerodinámico. Si te enredas en algo, no suele ser una emergencia mientras tengas aire suficiente. Evita girarte o darte la vuelta, enredaría el hilo con tu cuerpo. Detente, piensa y posteriormente desenrédate de forma lenta y calmada. Deja que tu compañero te ayude. Y si estás muy enredado o te queda poco aire, usa con cuidado tu herramienta de corte si crees que vas a tardar menos. En casos extremos, es posible que tengas que quitarte el kit de scuba, lo cual practicarás durante tus inmersiones de entrenamiento en aguas confinadas. Ya has aprendido sobre situaciones con poco o nada de aire. Planifica tu consumo de aire, incluida la reserva, y observa tu SPG para prevenir estas situaciones. Siempre asciende mientras tengas aire suficiente para un ascenso adecuado. Es mejor nadar un buen trecho por la superficie que quedarte sin aire bajo el agua. En caso de que te quedes sin aire, tienes 4 opciones. Una es realizar un ascenso normal si dispones de algo de aire pero sientes una importante resistencia para respirar. Tendrás más aire a medida que la presión circundante disminuye, así que respira levemente y haz un ascenso controlado y continuo, sin parada de seguridad, hasta la superficie. Un ascenso con fuente de aire alternativa es tu mejor opción. Ya estás familiarizado con esto y lo practicarás muchas veces durante el entrenamiento. Si no estás lo cerca de tu compañero que deberías, no dispones de una fuente de aire alternativa y estás entre 6-9 metros, 20-30 pies o más profundo, otra posibilidad es realizar un ascenso controlado de emergencia nadando, CESA. Simplemente tienes que mirar hacia arriba y nadar hasta la superficie diciendo ¡ah! Para asegurar que expiras y evitar así una lesión por sobrepresión pulmonar. Aprenderás esto al nadar horizontalmente en aguas confinadas con tu instructor. Asciende a un ritmo seguro. Mantén el regulador en la boca y ten todo el equipo en su sitio. Veremos más detalles sobre este tema en la sección Tus destrezas como buceador. Deberías hacer un ascenso boyante de emergencia si estás demasiado lejos de tu compañero, no tienes una fuente de aire alternativa y tu profundidad es demasiada como para alcanzar la superficie de cualquier otra forma. Asciende del mismo modo que en un ascenso controlado de emergencia nadando, pero suelta los lastres. Superarás el índice de ascenso seguro, pero es mejor que quedarse en el fondo. Di ¡ah! Y abre tus pies y manos al acercarte a la superficie para crear resistencia y ralentizar el ascenso. En cualquiera de estas opciones, cuando alcances la superficie, tu inflador de baja presión no funcionará. Si es necesario, debes establecer la flotabilidad inflando tu BCD oralmente. Un buceador inconsciente bajo el agua es una emergencia grave.
La prioridad es llevar a la víctima a la superficie. Usa su BCD o suelta sus lastres si es necesario. Sostén el regulador para que no se le caiga de la boca, pero no pierdas el tiempo colocándoselo si ya se le ha soltado. Asciende a un ritmo seguro. Mantente a salvo, porque no podrás ayudar a nadie más si tú mismo tienes problemas. Si pierdes el control de la víctima, deja que suba a la superficie antes que tú. En la superficie sigue el procedimiento que has visto anteriormente. Al estar inconsciente no puede responder, reaccionar o actuar de forma coherente. Los semiahogamientos, las lesiones relacionadas con la presión y otras afecciones médicas como infartos pueden provocar dificultad para respirar, pérdida del conocimiento, razonamiento perturbado, problemas de visión, parálisis, dolor de pecho, pérdida de reflejos, atención, paro cardíaco o respiratorio. Una vez que estés fuera del agua, tus prioridades al asistir a alguien que ha estado o está inconsciente son: asegura la respiración. Mantén las vías respiratorias abiertas. Controla la respiración continuamente. Si fuera necesario, proporciona RCP. Contacta con los cuidados de emergencia, en primer lugar con el Servicio Local de Emergencia Médica y posteriormente con los servicios locales de emergencia de buceo como Divers Alert Network si hubiera alguno en la zona. Si el buceador está inconsciente pero respira, acuéstalo sobre su costado izquierdo. Si ha recuperado el conocimiento, manténlo acostado. Adminístrale el oxígeno de emergencia y haz que conserve su temperatura corporal protegiéndolo del frío o del calor. Continúa atendiéndolo hasta que lleguen los servicios de atención de emergencias. Si no puedes acompañar al buceador hasta los servicios médicos, anota toda la información relacionada que se te ocurra sobre él y la inmersión. No se trata de un informe sobre el accidente.